Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a que finalmente hasta la justicia ucraniana, que no es precisamente un ejemplo ni un paradigma de independencia, ha reconocido que lo que sucedió en el Maidán y se utilizó para justificar un golpe de Estado en Ucrania en 2014 era totalmente falso. No solo era falso lo que dijo la OTAN, lo que dijo la Casa Blanca, lo que dijeron las furcias mediáticas de Occidente, es que además de que en ningún momento ni Yanukovych, ni sus ministros, ni las fuerzas policiales del gobierno arremetieron contra los manifestantes del Maidán, quien los mató, quien los hirió y quien no le importó llegar al asesinato fueron los mismos nacionalistas ucranianos. Sabemos, por supuesto, que detrás de esos nacionalistas ucranianos, algunos de ellos, por cierto, luego hicieron carrera política bastante floreciente, quien estaba era George Soros y estaba la administración Obama. Y personajes absolutamente siniestros, con las manos rezumantes de sangre, como era el caso de Victoria Nuland, en apariencia retirada de la política, Dios lo quiera, y John McCain, que seguramente estará disfrutando en el más allá el fruto de sus acciones execrables de décadas. Esta es la realidad. La ha reconocido hasta la justicia ucraniana. ¿De esto van a hablar las furcias mediáticas en Occidente? No lo esperen ustedes. Siguen manteniendo la mentira del relato otanista sobre el golpe de Estado de 2014. Siguen insistiendo en que es propaganda rusa. Siguen diciendo que es teoría de la conspiración. Vayan ustedes a esta sentencia de la que de la manera más bochornosa, vergonzosa e inmoral no se han hecho eco la inmensa mayoría de los medios occidentales. Porque ahí lo que queda claro no es que el gobierno de Yanukovych decidió disparar sobre la multitud causando muertos y heridos. Jamás hubo esa orden ni por parte de Yanukovych ni por parte de la gente de su gobierno. Eso lo hicieron los nacionalistas ucranianos que estaban perpetrando un golpe de Estado con el respaldo indiscutible e innegable de la administración Obama y de las organizaciones de Soros. En el caso de la administración Obama no lo han reconocido del todo. En el caso de las organizaciones de Soros, el propio Soros ha salido jactándose de su papel en ese golpe de Estado del 2014, que fue efectivamente cuando empezó la guerra en Ucrania, una guerra civil totalmente respaldada por la OTAN y que inmediatamente empezó a cobrarse víctimas entre ucranianos y no solo en la zona del Donbass, sino en el mismo Kiev. Al final, la verdad acaba resplandeciendo, aunque haga más de 10 años. Y lleguen ustedes a la conclusión correcta. Los culpables de aquello son los culpables de esa guerra de Ucrania, son los culpables del saqueo de Ucrania y son los culpables de que 2 generaciones de jóvenes ucranianos hayan perdido la vida estúpida e inútilmente en una guerra que se provocó y se planeó desde Occidente bastantes años antes de que finalmente estallara. Esa es la realidad y, en fin, los hechos son objetivos, son testarudos, que decía el camarada Lenin. No hay más discusión al respecto. Pero nosotros tenemos que pasar del editorial a nuestro boletín informativo y, como siempre, tenemos que hacerlo empezando por el segmento de España. Una antigua novia de Ábalos, que es verdaderamente algo impresionante, se ha descolgado diciendo que la trama de corrupción, por supuesto, en ella estaba Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, pero que además Pedro Sánchez estaba absolutamente al corriente.
Y esta señora, que se llama Andrea de nombre de pila, además dice que Ábalos tiene una cantidad de información verdaderamente tremendo. Hay un problema también en este asunto, y es que la tal Andrea descubrió en un momento determinado que Ábalos tenía una relación con una actriz porno que se llamaba Anaís, y supuestamente vio unas fotos y entonces se sintió muy traicionada. Y claro, un testimonio de este tipo pues realmente es de muy poca sustancia. Llevamos diciéndolo días y no vamos a dejar de repetirlos. Es posible que la trama contra Ábalos sea cierta. Es posible que en ella estuvieran Koldo y estuvieran Santos Cerdán. Y es hasta posible, teóricamente, que el presidente del gobierno estuviera implicado. Pero la verdad es que están apareciendo unas pruebas que son bastante endebles. Esa es la realidad y no podemos darle más vueltas al respecto. Y como ustedes comprenderán, el testimonio de una señora de moralidad como mínimo chocante, que además rompe con Ábalos porque descubre que se acostaba con una actriz porno, hombre, pues puede ser verdad, pero reconozcan ustedes que no es lo más sólido que se puede ofrecer como prueba ante un tribunal. Examinamos, por supuesto, estos temas y otros que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola equipo, hola a todos los oyentes de todas partes del mundo. En España de verdad que estamos, que no nos da la vida para mucho más que para las novias de Ábalos. Al final va a caer esta gran red de corrupción socialista por los celos entre unas y otras. Ayer pasó una cosa que de verdad, si no fuera por cómo nos deja a nivel país, sería para tomárselo a risa, peor que los bunga bunga de Silvio Berlusconi. Y es que una revista del Corazón publicaba una entrevista con un transexual que decía que él era la famosa colombiana que sale en los audios de Ábalos y Koldo, a los que hacen referencia. Bueno, Ábalos, que ha guardado silencio durante todos estos meses con todas las escorts, novias, modelos, actrices porno que se le han atribuido, salía como un Miura en Twitter a decir que no tenía nada que ver con este ser. Pero hay otras dos mujeres que, luchando por el amor de este hombre, que en la intimidad debe tener un trato exquisito y un sex appeal sin igual, es una cosa que a mí me tiene patidifusa, se han dedicado a hablar de la red, o al menos de lo que ellas saben. Por un lado, Andrea de la Torre, expareja del exministro, ha roto su silencio con unas contundentes declaraciones que salpican al gobierno. Lo hacía en una entrevista para el programa diario de la noche de Telemadrid y en respuesta a unas declaraciones que había hecho también esa misma mañana en el programa de Ana Rosa Anaís, en las que contaba, Anaís es la actriz porno que se llevaba un USB en sus partes íntimas, que se lo intervino la UCO. Bueno, pues Anaís contaba que habían vivido juntos 2 meses y que Ábalos incluso le decía te quiero, que vivían como una pareja. Entonces Andrea, exnovia de Ábalos, con la que vivía en Rivas, se puso celosísima y salió en este programa que les digo, en Diario de la Noche. Andrea de la Torre aseguraba, sobre todo, esto es lo más importante, que Pedro Sánchez conocía perfectamente la trama de mordidas en la que están implicados Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán. Decía, ya está bien de tanto mentir, muy molesta y dolida con el exministro. Relataba también Andrea que presenció y grabó una conversación entre Ábalos y Santos Cerdán en su propia casa cuando vivían juntos y que había sido Santos Cerdán enviado por Moncloa, presuntamente. En esa conversación dice que se le ofrecieron al exministro contratos en consultoras, tener una columna de opinión en un medio afín al gobierno y presencia en tertulias, así como financiarle su defensa judicial, sus abogados. Vamos, según de la Torre, todo lo que escuchó se corresponde exactamente con lo que ha ido publicando el diario El Mundo, que fue quien dio
En primer lugar, estas informaciones sobre cómo el gobierno intentó comprar el silencio de Ábalos. Añadía también a Andrea que su exnovio, novio, no sabemos, porque ella dice también que estaba intentando volver con ella, guardaba múltiples discos duros con conversaciones sensibles que involucrarían a miembros del gobierno y que eran de un enorme interés público. Decía también José Luis, siempre fue de guardarlo todo, añadiendo que incluso había recibido ofertas para escribir sus memorias debido a la cantidad de material que conserva. Su testimonio refleja también una dimensión íntima y personal del caso, y es que la supuesta ruptura entre esta mujer y Ábalos se precipitó por la aparición de Anaís, justamente la mujer que se llevaba el disco duro que les digo. De la Torre relataba con indignación también cómo descubrió que Anaís era actriz porno y no una simple modelo, como le había dicho el exministro. Decía, ahí se me cayó toda la gran mentira entre lágrimas. La pobre lo contaba verdaderamente despechada. Pese a la ruptura, asegura, aquí viene lo bueno de esa parte personal que les decía, que Ábalos seguía en contacto con ella y que le confesó que seguía enamorado. En algunos momentos llegó a insinuar que había tenido pensamientos suicidas. Dijo, siempre me decía que me quería, que se daba cuenta de lo importante que soy para él. Incluso hablaba de pegarse un tiro como Blesa, relató. Mientras tanto, la investigación judicial pone el foco en la empresa levantina Ingeniería y Construcción, LIC, que hoy sabemos también, esto ya no es de la vida personal de Ábalos, que va a ser la que al final le va a costar más revelaciones de las que le gustarían. Esta empresa LIC acumuló desde 2017 más de 34 millones de euros en contratos municipales adjudicados por gobiernos, atención, del PSOE y de Compromís. Estos contratos, distribuidos por ciudades como Valencia, Leganés, Dos Hermanas o Sagunto, se gestionaron mediante procedimientos con escasa competencia. La empresa, cuyo dueño José Ruz está investigado también en esta trama, se convirtió en un habitual de la obra pública bajo administraciones socialistas. Todo apunta a que la red no solo operaba en el ámbito estatal, sino que también tenía también un entramado territorial amplio. Andrea de la Torre, con su testimonio, destapó secretos personales con la presunta complicidad de altos cargos del partido. Y ahora sabemos también que otros alcaldes del propio Partido Socialista y de su aliado Compromís, que se ha ido una diputada de Compromís de Sumar al grupo mixto, se supone que por la corrupción, vayan ustedes a saber por qué se ha ido, también estaban metidos en esta trama de mordidas por obra pública. Bueno, y seguimos en España con el inicio de la cumbre de la OTAN, donde verdaderamente el papel de Sánchez ha quedado bastante tocado. Pero no crean ustedes que va a salir a lo mejor tan dañado como algunos pensarían. Hay gente que ha dicho, bueno, como Sánchez ha dicho que no va a gastar el 5% sino un 2,1% y efectivamente quieren que gaste el 5% de aquí al 2029, esto es la caída de Sánchez. Pues no. No, miren, sinceramente esto no es la caída de Sánchez ni tiene aspecto de llegar a ser la caída de Sánchez. Es más, Sánchez, y en este sentido es bastante claro, evitó saludar a Donald Trump y a algunos de los dirigentes europeos. Esa es la realidad. Y en este sentido no cabe la menor duda, pero vamos, en absoluto, que con una situación de este tipo esto lo capitaliza Sánchez. Sánchez va a decir que defiende la independencia de España, que se da la circunstancia de que, vamos, no se va a inclinar ante Donald Trump y que si le dejan hasta capitanea la oposición mundial a Donald Trump. Y tiene a sus socios de izquierda entusiasmados y diciendo que España no es un país vasallo. España, desgraciadamente, es un país vasallo desde antes de entrar en la OTAN. La entrada en la OTAN ya terminó de sentenciar el destino de España en el plano internacional, pero lo es incluso desde antes, desde el momento en que en España se colocaron bases extranjeras para que el dictador Franco pudiera seguir en el poder hasta su muerte. Y esa es una realidad. E intentar negarla, bueno, pues es dar coces contra el aguijón porque no cabe la menor duda de que es así. Claro que España es un país vasallo. Y además, hasta la dictadura de Franco lo tuvo que notar en su día y lo sabía.
Eso no tiene más vuelta de hoja. Cuestión aparte es que Sánchez, que es muy hábil, a lo mejor consigue utilizar todo esto para dar la sensación, sacando pecho de que es de los pocos que se oponen a Donald Trump. Seguramente pensó Pedro Sánchez que en la cumbre de la OTAN que se ha celebrado este miércoles en La Haya iba a tener un descansito de lo que está sucediendo en España, pero la verdad es que ha sido visto en todas las imágenes públicas como un auténtico apestado. Esta cumbre ha estado marcada por fuertes tensiones entre los aliados, especialmente por ese compromiso propuesto, más que propuesto, exigido por Estados Unidos y por el secretario general de la OTAN, el progresista Mark Rutte, de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB de cada país miembro. Esta medida, impulsada, diremos, por el presidente estadounidense Donald Trump y respaldada por Rutte, ha sido recibida con resistencias por parte de algunos países, especialmente por España, por las exigencias de los socios de gobierno e investidura de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno español, ya saben, planteó una excepción que en teoría iba a permitir a España no alcanzar ese umbral de gasto inmediato. Ha asegurado que su compromiso es llegar al 2,1% frente al 3,5% de otros aliados. El propio Rutte señalaba que el 3,5% era el mínimo necesario. En el inicio de la cumbre, Sánchez ha evitado el contacto directo con Trump y con otros líderes clave, un gesto que se ha interpretado como una señal de distanciamiento por el aumento presupuestario. En realidad es que lo han colocado en todo momento en lo más arriba de las fotos o en las esquinas de las imágenes oficiales, y que ningún líder ha querido una reunión bilateral con Pedro Sánchez precisamente por dedicarse a pedir una excepción para España. En paralelo, Trump ha celebrado la decisión de la OTAN de finalmente pactar el 5%, eso sí, en los próximos años, como un éxito suyo propio, comparando incluso los recientes ataques contra instalaciones nucleares en Irán con el efecto de Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. El tono provocador de Trump ha sido constante, ha atacado a la prensa, se ha atribuido todo el mérito de cambiar la postura de la alianza. En fin, bueno, el anfitrión era Mark Rutte. Como nuevo secretario general, ha calificado la cumbre de histórica y transformadora, sobre todo porque se van a salir con la suya los grandes líderes belicistas, subrayando, decía Rutte, que se ha acabado el tiempo en que solo Estados Unidos soportaba la carga de la defensa colectiva. Aseguraba que no habrá excepciones al 5% y que todos los aliados deben contribuir en igualdad. Es decir, Pedro Sánchez ha sido desmentido oficialmente respecto a esa rueda de prensa de pacotilla del domingo por la tarde, otra vez y ante todo el mundo. De hecho, el primer ministro belga, Bart de Wever, ironizaba sobre la posición de Sánchez diciendo que si Sánchez logra cumplir los objetivos militares gastando solo el 2,1% del PIB, es un genio, que le cuente cómo hacerlo. Mientras tanto, en España, ministros que se han quedado aquí del ala más de izquierdas, como si hubiese ya algo más de izquierdas entre Podemos y el PSOE y no fueran lo mismo. Yolanda Díaz decía que la imposición de Washington no se va a cumplir porque España no es un país vasallo. Bueno, pues sí, ya lo dice. La cumbre ha comenzado con retraso, las reuniones han empezado tarde, sin embargo, la línea general es clara: la OTAN va a reforzar su estructura con más inversión y no hay excepciones en esa dirección. Para España, tampoco. Bueno, y nos vamos de España a Hispanoamérica, como hacemos siempre, donde los abogados de Uribe están señalando al presidente Petro, acusándolo de crear un ambiente hostil que pudo derivar en el atentado. La verdad es que, bueno, esto es algo realmente muy discutible. Es verdad que, por ejemplo, Petro se refirió a Uribe como el nieto de un presidente que ordenó la tortura de 100.000 colombianos. Evidentemente esto es muy discutible. No cabe la menor duda de que Petro simpatía por Uribe no tenía ninguna. Pero decir que aquí se produjo un fomento del odio, una creación de ambiente hostil, etcétera, pues la verdad es que parece un poco exagerado. No nos vamos a engañar al respecto, y aquí lo que tiene que hacerse es seguir tirándose del hilo de la trama para que al final sepamos no solo quién disparó, no solo quién le entregó la pistola al que disparó contra Uribe, sino quién estaba detrás de todo eso. Y va a ser difícil que encuentren a Petro. Sinceramente lo creemos.
Desde Iberoamérica nos llega la noticia de que el equipo jurídico del senador colombiano Miguel Uribe va a presentar una denuncia formal contra el presidente del país, contra el ex narcoguerrillero Gustavo Petro, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La acusación se va a basar en una serie de mensajes que aquí les hemos contado también, publicados por Petro en X, antes Twitter, que según el abogado de Uribe, Víctor Mosquera, contribuyeron a crear un clima de hostilidad y odio contra el senador y candidato a las elecciones presidenciales que pudo derivar en el atentado del que fue víctima el 7 de junio. Mosquera ha señalado que Petro había publicado hasta 43 mensajes con un tono que califica de discriminatorio y de odio, dirigidos, dice, no solo a Uribe, también a otros miembros de la oposición. Aunque el abogado reconoce que no existe una relación directa y comprobada entre dichos mensajes y el ataque, subraya que estos mensajes sí ayudaron a construir un ambiente de agresividad que pudo haber facilitado o incentivado el atentado. Uno de los ejemplos citados por la defensa del senador es especialmente grave. 2 días antes del atentado, se lo leí aquí cuando les conté cómo le habían pegado 3 tiros, Petro se refirió a Miguel Uribe como nieto de un presidente que ordenó la tortura de 100.000 colombianos, en alusión a su abuelo, el expresidente Julio César Turbay Ayala. Según Mosquera, este tipo de declaraciones no solo son ofensivas, sino que avivan el resentimiento social y la polarización política. El abogado de Uribe sostiene que estas publicaciones van más allá del debate político legítimo y que se convierten en una fuente de riesgo para la seguridad personal de los opositores. A su juicio, el presidente tiene una responsabilidad especial por el impacto que pueden generar sus palabras en un país tan polarizado como Colombia. Decía, esto genera odio en la población, esto genera polarización. Así concluía Mosquera en declaraciones concluidas por el medio local Blue Radio. Veremos si se acepta esta denuncia. Y nos vamos de Colombia a México, donde un ataque del narco en Irapuato ha dejado 10 muertos en una fiesta. Es una de estas situaciones en las que inmediatamente el gobierno municipal activó un operativo del Ejército y de la Guardia Nacional para intentar acabar con esta situación, pero también es una de esas situaciones en las cuales queda la sensación de que México, al menos en ciertas partes de su territorio y en medio de ciertas circunstancias, la verdad es que presenta un marco de Estado, si no fallido, semifallido. Y además por un hecho bastante claro, es que hace 4 días, el 14 de junio, que se produjo otro enfrentamiento armado en Lluriria que dejó 3 muertos y 2 policías heridos. Guste o no guste reconocerlo, y comprendemos que en México, sobre todo la presidente y el gobierno, no tenga la menor intención de hacerlo, México presenta en muchas ocasiones una sensación de ser un Estado parcialmente fallido. Quizá no en todo el territorio nacional, quizá no en todos los lugares, pero que hay zonas amplias, importantes, que en México en estos momentos ponen de manifiesto la existencia de un Estado fallido, eso resulta prácticamente imposible de negar. Desde México, desgraciadamente, semana tras semana nos llegan noticias de muertes de inocentes, porque el gobierno está decidido a no combatir al narco militar y frontalmente, sino con políticas de educación. Pues bien, tenemos nuevas desgraciadas noticias. Durante la noche de este martes 24 de junio, la noche del martes al miércoles, se ha producido un ataque armado en el barrio de Barrio Nuevo, en Irapuato, en México, que ha dejado un trágico balance de 10 personas asesinadas y varias más heridas. Este atentado ha tenido lugar durante una celebración local en honor a San Juan y ha conmocionado a esta pequeña comunidad. Las autoridades locales ya han condenado enérgicamente lo ocurrido y han prometido medidas firmes para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Según los primeros datos facilitados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, las víctimas fueron alcanzadas por disparos dentro de una vivienda situada en la calle Bustamante. En respuesta inmediata, el gobierno municipal activaba un amplio dispositivo en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato. Guanajuato es una de las zonas más peligrosas de México, como saben, porque es desde donde más noticias de asesinatos nos llegan, que aquí les narramos semanalmente.
En el lugar del ataque, equipos del Centro de Atención Integral y a Víctimas han ofrecido ya asistencia psicológica, apoyo jurídico y acompañamiento a los familiares de los asesinados. Asimismo, se les ha orientado para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía del Estado, que ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los primeros informes policiales indican que además de los 10 muertos hubo al menos también 12 heridos. Las autoridades locales han reiterado su compromiso con la seguridad de Irapuato y han subrayado que no van a cejar en su empeño de devolver la paz a esta ciudad. En un comunicado oficial en redes sociales, el ayuntamiento expresaba su solidaridad con las víctimas y sus familias, calificando el ataque como un acto cobarde. Este nuevo episodio violento se suma a otros recientes en el estado de Guanajuato, como lo ocurrido el pasado 14 de junio en Yuriria, donde un enfrentamiento entre policías municipales y civiles armados, o sea, narcos, en la comunidad de San Vicente terminaba con 3 muertos, 2 civiles y un agente, y también con otros 2 policías heridos. Según el parte oficial, los atacantes abrieron fuego desde una camioneta contra las patrullas que acudieron a un aviso de emergencia, desatando un intenso tiroteo como el que ha sucedido esta pasada madrugada. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional, porque volvemos otra vez al enfrentamiento entre Israel e Irán. Esta noche no ha habido ataques, pero parece ser, y esto es algo que les avisábamos ayer, precisamente en nuestro editorial, que el programa nuclear iraní no se ha visto afectado. Sí, ya sabemos que apareció el presidente Trump diciendo que aquello había quedado completamente triturado, que además se abría el camino a la paz, bla, 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 bla. Pero la realidad es que da la sensación de que bajo ningún concepto la posibilidad de Irán de seguir utilizando energía atómica ha llegado a su fin. Si efectivamente Irán estaba avanzando en el camino hacia el armamento nuclear, que es algo muy discutible y que de momento no se ha demostrado, la verdad es que esa posibilidad no quedó dañada. Luego ha podido salir Netanyahu poniéndose medallas, intentando sostenerse en el poder, procurando evadir el acabar en la cárcel, donde tendría que estar hace años, pero la realidad es que en última instancia ahí no ha quedado nada claro que se haya acabado, triturado, machacado, pulverizado las potencialidades de Irán, si es que las tuvo. Por supuesto, como en el caso de Israel, esto es algo bastante claro, pues Israel ha decidido declarar al Banco Central de Irán como organización terrorista, cosa que tampoco nos sorprende en absoluto. Y en estos momentos distintas instancias que van de la ONU a Rusia, pasando por Turquía, Pakistán o China, lo que intentan es que no se vuelva a liar porque es una zona tremendamente sensible y las ambiciones de Netanyahu pues efectivamente nos podrían colocar en una situación de inestabilidad mundial de dimensiones verdaderamente difícilmente previsibles. Y noche sin ataques, por fin, entre Israel e Irán, después de que ayer Donald Trump mostrara su descontento con ambos, especialmente con Israel, por incumplir el alto el fuego que él les había impuesto. Eso sí, un reciente informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, la DIA, que está vinculada al Pentágono, sostiene que los bombardeos norteamericanos contra instalaciones nucleares en Irán solo van a retrasar su programa atómico unos meses, que no han sido tan contundentes como decía la administración Trump. Este documento contradice así las afirmaciones del presidente, quien declaraba, tras los ataques de su país a Irán, que las infraestructuras nucleares iraníes habían sido completamente destruidas. Según los analistas del Pentágono, componentes clave como las centrifugadoras podrían reactivarse pronto y parte del uranio enriquecido además habría sido trasladado previamente a lugares secretos. La ofensiva estadounidense del pasado fin de semana fue coordinada
coordinada, ya saben, con los ataques israelíes iniciados el 13 de junio, hace 12 días. A pesar de las declaraciones triunfalistas desde Tel Aviv y Washington, el portavoz militar israelí reconocía que aún es pronto para evaluar con precisión los daños. En paralelo, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio contradecía el informe filtrado y afirmaba que los daños sí que han sido muy significativos y que Irán tardará años en recuperar su capacidad nuclear. En fin, no se ponen de acuerdo. Esta situación ha generado reacciones diplomáticas inmediatas. Irán, por cierto, ha suspendido ya su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, lo que ha sido respaldado por Rusia, por el Kremlin, que considera los ataques como una agresión sin precedentes. Por parte del director de la OIEA, Rafael Grossi, se subrayaba que regresar a las instalaciones nucleares afectadas es ahora la prioridad número uno, especialmente ante la falta de información sobre el paradero de 408 kilos de uranio enriquecido al 60%. A nivel interno, Israel ha intensificado sus medidas de presión al declarar al Banco Central de Irán como una organización terrorista, una decisión anunciada por su ministro de Defensa. Además, en medio del conflicto, Teherán ha ejecutado a 3 hombres acusados de espiar para Israel y ha anunciado funerales de Estado para los altos mandos y científicos asesinados por Israel durante los bombardeos. Mientras tanto, Trump ha celebrado la operación como un éxito rotundo, afirma que Irán no volverá a enriquecer uranio y que no tendrá una bomba nuclear. Tacha en persona Trump de falsas esas filtraciones del Pentágono que cuestionaban el alcance real de los bombardeos y ha acusado también a la prensa estadounidense y en general occidental de sabotear uno de los, decía él, ataques militares más exitosos de la historia. El contexto, a pesar de esta tregua, sigue siendo extremadamente volátil, aunque el alto el fuego entre Irán e Israel fue alcanzado finalmente el martes. El lunes ya saben que Israel no lo respetó y acusó a Teherán de no estarlo respetando, algo que el régimen de Irán negaba. Las tensiones regionales continúan. En este caso, Pakistán y Turquía han respaldado el cese de hostilidades y han subrayado la necesidad urgente de retomar la vía diplomática. La ONU, por su parte, ha reiterado su llamamiento a evitar una escalada mayor y a buscar una solución política antes de que expire el actual marco nuclear acordado en 2015. Y nos vamos de Irán e Israel a Alemania, porque la Oficina Federal de Policía Criminal resulta que ha coordinado nada más y nada menos que 170 registros en todo el territorio nacional contra delitos de odio en Internet. Bueno, ¿y qué son esos delitos de odio? Para que nos enteremos. Bueno, pues fundamentalmente gente que ha escrito mensajes que se consideran ofensivos contra políticos y figuras públicas y sobre todo aquella gente que está harta de la inmigración ilegal y de los efectos de la inmigración ilegal. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que el gobierno alemán ha decidido cortar por lo sano y ha decidido también que va a perseguir a aquellos que no están de acuerdo con la política de inmigración del gobierno alemán, que se podría decir que debe de ser cualquier alemán que tenga un poco de decencia y sensatez, y aquellos que además pues pongan de hoja perejil a algunos de los políticos alemanes, lo cual también es muy comprensible, empezando por el canciller. Claro, aquí la idea de que hay que acabar con la libertad de expresión, una idea que apoya tanto la izquierda como la derecha globalista, cuenta con los resortes del aparato de poder del Estado, pero esto es una vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza. Y este comportamiento por parte del gobierno alemán recuerda muchísimo más a los comportamientos de los nacionalsocialistas cuando llegaron al poder o a los comunistas de la antigua República Democrática Alemana que a un sistema democrático. Esto es implantar la censura. Es implantar la censura precisamente contra gente que ve cómo su país se viene abajo, que ve cómo su país se desploma, que ve cómo las instituciones se erosionan, pues a por ellos. Bueno, pues esto es Europa. Esta es la famosa democracia OTAN o NATO Way, estilo OTAN, estilo NATO, estilo NATO. Luego cada cual que saque sus consecuencias.
terminamos contándoles un nuevo ataque a la libertad de expresión en Europa. Concretamente, el gobierno alemán ha reactivado su operativo nacional contra los llamados delitos de odio en Internet, con una serie de registros e investigaciones llevados a cabo el martes 18 de junio, pero que se han conocido hoy. La Oficina Federal de Policía Criminal coordinaba entonces más de 170 actuaciones en todo el país, centradas principalmente en usuarios de redes sociales sospechosos de haber publicado mensajes ofensivos o de incitación al odio, especialmente dirigidos contra figuras públicas, contra políticos del país, y también son mensajes los perseguidos contra la inmigración ilegal y los falsos solicitantes de asilo. En Renania del Norte-Westfalia, una de las organizaciones con mayor actividad en una de las regiones, con mayor actividad en esta operación, se realizaron 14 investigaciones simultáneas desde primera hora de la mañana de ese día. Se llevaron a cabo 2 registros domiciliarios y se ha citado a declarar a 14 sospechosos en ciudades como Düsseldorf, Dortmund, Colonia y Bonn. Muchos de los mensajes investigados se publicaron en Twitter. El ministro del Interior regional, Herbert Reul, defendía la contundencia del despliegue y afirmaba que los pirómanos digitales, atención, los pirómanos, no deben poder esconderse tras sus teléfonos móviles u ordenadores. También recalcaba que mucha gente ha olvidado la diferencia entre odio y opinión. Decía, pues mientras no se pase a la acción, el odio sigue siendo opinión también. Y destacaba que hay un debate creciente en Alemania sobre la delgada línea entre la libertad de expresión y el discurso del odio, sobre todo entre la coalición que gobierna de populares y socialistas. Según datos oficiales, en lo que va de 2025 se han registrado 10.700 publicaciones calificadas como mensajes de odio en Internet, lo que supone un 34% más respecto al año anterior. Es que también se incrementan los ataques de los inmigrantes ilegales y los falsos solicitantes de asilo. Este aumento, dicen las autoridades, que se debe en parte a una mejora en la detección de la Oficina Central de Denuncias de Contenido Delictivo en Internet, que ha intensificado su vigilancia. La jornada forma parte del llamado Día de Acción, que es una campaña que Alemania organiza de manera periódica y que en esta ocasión se celebra como parte de lo que han llamado Día Internacional de la Lucha contra el Odio y la Incitación. En colaboración con la plataforma de denuncias Respect, las autoridades, esto es fuerte, han animado a la ciudadanía a señalar a sus conciudadanos y a reportar publicaciones que consideren ofensivas o peligrosas para el debate público dentro de un marco legal que sigue generando obviamente mucha controversia sobre los límites de la libertad de expresión online. Y es que en Alemania no puede uno decir cosas como arriba Alemania, viva Alemania. Ya saben, les contábamos hace unas semanas que un anciano tendrá que entrar en prisión por utilizar una frase así que se consideró pues algo así como, algo así, ¿no? Sin el algo así, se consideró parecida a las que usaban por los nazis. Como no podía pagar una multa de 5.000 euros, pues estaba esperando su ingreso en prisión. Pues como este ciudadano hay aproximadamente otros 200 en Alemania. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Muy feliz tarde-noche, César, para ti y para todos. Nos oímos ya mañana jueves. Y ustedes no se nos vayan porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige con paso firme hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad geoeconómica de hoy. Y luego, por supuesto, ya lo saben ustedes, estamos a miércoles y tendremos nuestro programa doble y sesión continua de La Voz dedicado a la salud. Primero vendrá Elena Kaliníkova y nos hablará de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo, y después daremos un salto cualitativo y nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien nos ayudará será don Miguel Ángel Alcarria. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.